Las marismas a Tim, más que ocurrírsele, es una especie de descubrimiento. Porque como se ha contado ya alguna vez, él estaba probando una moto que se había comprado y quería pues todo hacer kilómetros y bueno, se orientó después de quedarse en una laguna cerca de Carmona, decidió irse ya por zonas en fin, más amplias y empezó a circular más abajo de Isla Mayor y claro, de pronto descubrió una extensión enorme de terreno y se hizo bueno, la pregunta, dice, bueno, este territorio que prácticamente para él era desconocido, era como estar en un sitio que estaba flotando en el aire, eso se empezó a preocupar, a interesar por la gente que podía vivir allí. La obra de Artin se puede considerar un epígono del conjunto de autores documentalistas de finales de los 80, ¿no? Autores como Cristina García Rodero, como Fernando Herráez, como Koldo Chamorro. Mantiene una misma estética, un mismo interés por esa España que está en un proceso de gran transformación, pero algunos años más tarde. El primer contacto que tuve con las fotografías de Atín fue en una exposición que hizo Diputación, a la que fui por casualidad con Alex Catalán, no conocía a Atín como fotógrafo. Me pareció una especie de western crepuscular todo aquello. Me componía como, por sí sola la exposición hablaba del final de una forma de vida. Pero sí recuerdo que cuando salimos de allí estábamos completamente impactados con lo que habíamos visto y con el convencimiento de que queríamos hacer una película algún día. Esto puede que ocurriera hace 16 años o algo así, que queríamos algún día hacer una película que tuviera algo que ver con ese universo que él reflejaba en la fotografía. Y sobre el año 2004-2005 empezamos a escribir un argumento que estaba un poco basado en ese territorio o en el imaginario que yo había hecho sobre ese territorio que Atín había fotografiado. Y al cabo de los años terminó siendo La Isla Mínima. Lo más impresionante que tenía esa exposición era que cuando veías las fotografías realmente mirabas la fecha de cuando se habían tomado, parecía que allí algo no encajaba, ¿no? Porque se suponía que las fotos se hicieron entre el 91 y el 95 o el 96, algo así, y realmente los personajes que aparecían allí, la atmósfera que había era, no sé, te podrías ir, por supuesto, a los 80, pero que te podrías ir a principios de los 60, a principios de los 70. Había como un poco una descompensación entre la fecha de toma y lo que allí se retrataba. Si no recuerdo mal, después de hacer Siete Vírgenes, hablando de los proyectos que había varios ahí sobre la mesa, y hay uno, ya Alberto me cuenta que tiene una idea de un policía que va a resolver un caso, un policía que le pasa algo, que sabe que va a morir, y va a resolver un caso allí en Las Marismas. Y eso se queda también ahí como, oye, esto es buena idea, buena cosa para hacerlo. Y en ese sentido hicimos algunas referencias muy directas, o sea, pues sí, el pastor que está cubierto con una capucha de lluvia que nosotros lo usamos para el asesino, pero esa es más, por decirlo de alguna forma, una solución visual, ¿no? La de los ánsares metidos dentro del coche y curiosamente es el único momento de la película en el que se abandona el punto de vista de los dos protagonistas, que en el guión discutimos sobre si era bueno o no hacerlo, porque de pronto saltas fuera y luego vas a volver con ellos. En realidad, toda esta película está basada en dos tipos y lo que ven esos dos tipos. Toda la película es así, excepto ese plano concreto, pero pensamos que de alguna manera le debíamos algo a todas esas fotos. O sea, para la película sí ha habido una influencia incluso práctica, porque realmente se han utilizado también incluso casi como registro, o sea, para arte, para vestuario, ¿no? Aparte de algunos homenajes quizá que se quisieron poner, que tampoco son necesariamente homenajes, sino que realmente se utilizó la obra de Atín para recrear, porque era la referencia más clara, para recrear aspectos concretos, ¿no? Y personajes concretos de la película. Pero en mi caso concreto, al final, yo creo que lo que hay realmente es una inspiración emocional.
como dice Alex Catalán bien, no se trataba de copiar la fotografía ni nada, sino que eso es una inspiración. Hay una frase por ahí que es muy buena, que dice que el artista realmente no es solo el que crea, es el que inspira. Y en este caso creo que la obra de Atín es la obra de un gran artista por todo lo que ha inspirado, porque ha inspirado lo que se ha hecho en la película, en La Isla Mínima, pero otras fotografías completamente diferentes que tiene, por ejemplo, nosotros hemos hablado, hemos ido a exposiciones y te inspiran para crear nuevas historias, ¿no? Te estoy hablando, por ejemplo, de la foto de la Sevilla de los 80, ¿no? El principal homenaje que hay evidente, implícito en la película a la obra de Atín, es que el supermercado que lleva la señora, la abuela del niño y madre de una de las chicas desaparecidas, le pusimos el nombre de Atín, se llama Supermercado Atín. Se rodó un plano general cuando se acercaba el coche de los inspectores de policía allí, pero luego el montaje se quitó. Era muy tenaz y encontró un filón. Cuando se encuentra un filón es como el minero que encuentra una veta o un tecker de pelo duro que encuentra una pista. Y empezó a tirar del hilo, y bueno, así fueron los comienzos de su aventura en las marismas. Y me parecían tan potentes los paisajes como los personajes. Me parece que hay que hacer algo especial para que la gente se abra tanto, porque en realidad las fotografías de Atín tienen muchas veces la apariencia que tienen las fotografías de los retratistas pioneros. O sea, que de pronto hay alguien mirando la cámara que casi olvida la cámara. Esa es la sensación que yo tengo, por más que muchas sean posados, ¿eh? Pero como que entra dentro de la persona y la representa de alguna manera. De la del hombre con la camisa blanca, que es una de mis fotos favoritas. Te está hablando de una vida que a lo mejor ha sido maravillosa, pero yo la veo como durísima y esos ojos azules, aunque se ven en blanco y negro, o verdes, no sé. Con lo que me siento también, que de alguna manera también comparto, ¿no? Y que es algo que aprecio muchísimo de los fotógrafos, ¿no? Que es esa especie de afán irracional por contar cosas, ¿no? Por contar cosas con la cámara, que a todos nos persigue un poco y que sin él al final, ¿no? En realidad no vas a hacer una imagen buena en tu vida, quizás sí una, ¿no? Pero no una serie, ¿no? Eso es algo que en la obra de Atín se ve, ¿no? Hay como una especie de afán. Y luego hay otra cosa que también me llama mucho la atención y es que, concretamente en esa serie, hay como una sinceridad en la mirada muy especial, ¿no? O sea, hay realmente como muy poco artificio. Tú ves sus fotos y no hay una artificialidad, no hay un rebusque estético, ¿no? Son fotos bastante crudas, bastante toscas, pero te hacen pararte durante mucho tiempo a mirarlas, ¿no? Entonces hay como una sinceridad, una mirada desprovista de artificio. Al construir la trama de la película fuimos introduciendo poco a poco elementos que en realidad, sin darnos cuenta, tenían que ver todos con la fotografía. No solo estábamos reproduciendo directamente algunas fotografías de Héctor o haciendo un homenaje a algunas fotografías de Atín o basándonos en las fotos de Atín para ficcionar, sino que los propios detectives e investigadores estaban usando la fotografía como principal fuente de pistas para llegar al culpable. De hecho, hay una cosa más, y es que el que trae la verdad a la historia es un fotógrafo. Es el fotógrafo el que termina no resolviendo el caso, pero sí enseñándole al público y enseñándole sobre todo a Pedro, uno de los protagonistas, pues quién es el otro. Es el que revela la verdad, por decirlo de alguna forma. Él tenía una particularidad que era que se relacionaba muy bien con la gente, a pesar de no ser alguien que tuviera facilidad de palabras. Sin embargo, cuando estaba trabajando con una cámara de por medio era un seductor enorme. Era capaz de convencer a la gente a posar como si hubieran estado posando toda su vida. Intenta quizás no saturar emocionalmente, no hay planos cortos, alguna excepción, pero casi siempre toma una cierta distancia con los sujetos, de forma que el sujeto de alguna manera está puesto en escena, forma parte del contexto, ¿no? Nos está mostrando de alguna forma también a Atín la importancia del contexto en los paisanos que está retratando.
Tiene otra foto impresionante de un matrimonio en un salón, que él está de pie y ella está sentada, que ya contaba una vida. O sea, nosotros ficcionamos sobre las fotografías que había hecho Atín. Curiosamente, él se había basado en una realidad, pero yo tenía la sensación de que detrás de esa realidad estaba la oportunidad de ficcionar hacia otro sitio, de crear otro mundo paralelo, por decirlo de alguna forma. En el caso de Atín, todo está ahí como desnudo, ¿no? Es decir, los personajes están ahí tal cual. Hay una foto, por ejemplo, de un personaje, pues un hombre que trabajará en un cortijo, supongo, o algo así, que está... Y miras la foto y a mí se me va inmediatamente la vista a una botella que hay en el suelo. No ha querido quitar la botella, pues eso son fotos hechas con máquinas de placas que requieren un tiempo, o sea, no es una instantánea. Y sin embargo ha dejado ahí una botella sucia allí en el suelo, ¿no? Dentro de ese retrato. Yo creo que eso al final, de alguna manera, compone un poco la gente está en zapatillas de andar por casa, ¿no? Es como... Hay como una especie de feísmo desasosegante, ¿no? Él demandaba en el retrato un cierto protocolo que a él le gustaba decir que era el propio de las cámaras de gran formato, de los retratos antiguos, ¿no? Él dice una cosa en el catálogo, que no sé si ahora me voy a acordar de repetirla, pero dice que gracias a esas lentes él pudo capturar el silencio de la marisma. Ese vacío, esa línea en el horizonte en el que no hay diferencia entre cielo y tierra, la nada. Y de alguna manera también es una cuestión casi un poco mística. Yo recuerdo cosas alucinantes, tanto los arranques de rodaje como los finales de rodaje, ¿no? Cuando vamos todo el mundo juntos, nos paramos de pronto para ver esos amaneceres y para ver esos atardeceres tremendos. Nos paramos a hacer fotos y tal, y además te bajaba y había ese silencio que Diego nos ha contado que atraía tanto a ti, ¿no? Cuando estás allí lo ves. Otros días que volvías del rodaje y estaban los caminos llenos de cangrejos de río que te querías que pasara por encima y escuchabas clac, 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 clac. De alguna manera también hemos intentado captar en la Isla Mínima, y es que las fotos son como muy silenciosas, ¿no? Pero cuando las miras hay un aire, hay un silencio extraño, ¿no? Realmente te pones a mirar los ojos de la gente, en la piel que tienen, ¿no? Es muy importante el gran formato también, yo creo, una serie como esta. Y él quería hacer las dos marismas, la marisma húmeda, la marisma de lluvia y la marisma seca, pero en realidad no, el tiempo no le dio esa oportunidad. De hecho, cuando empezaron a llegar las lluvias, él pues estuvo a punto de ahogarse porque se cayó con el coche que llevaba para hacer las exploraciones, y ya después de ese incidente, que además estuvo a punto de costarle algo más a aquel equipo, ya decidió que ya el trabajo más o menos ya lo tenía hecho. Una anécdota significativa de lo difícil y lo complicado que es ese sitio, donde llega un momento en que no tienes puntos de referencia, te pierdes y te puedes caer a los canales de río, como le pasó a Atín haciendo fotos, ¿no? Cuando estábamos preparando con la Guardia Civil, con Manuela, la directora de producción, le dijo uno de los guardias civiles que estaba ahí: mira, esto te lo tengo que decir, oficialmente no te lo puedo decir, pero cuando estés ya por aquí, por estos caminos, le tenéis que decir a todo el mundo, primero, que nadie se ponga el cinturón de seguridad, y segundo, que todo el mundo con una piedra grande en el coche, porque es que te despistas, te caes en un carril y te puedes ahogar, y por lo menos la piedra para romper el cristal y salir, ¿no? Y de pronto veías una cosa que venía a lo lejos, así como si fueran los reflejos esto en el desierto, no sabías lo que era, y eran nubes de mosquitos que te pasaban por encima, ¿no? Una cosa tremenda. Cuando estábamos metidos en el combo, allí con un calor tremendo y los mosquitos dentro, y entonces claro, la gente se tenía que abrigar más. Y a mí me pasó una cosa, a mí no me pican los mosquitos, con lo cual cuando estaba todo el mundo así, muy pendiente de los planos, yo me ponía detrás, darle collas a todo el mundo para traer los mosquitos. La mayor parte del tiempo, mientras estábamos rodando esto, tenías a todo el equipo haciendo una foto con el móvil de una puesta de sol impresionante que había aquí. O sea, fuimos a la contra como el 70% del tiempo, porque cuando tú preparas un plano en cine requiere un tiempo, y cualquier pequeño cambio
O sea, simplemente hacer de aquí a aquí, pues a lo mejor implicaba 4 horas que no teníamos. Con Alberto, que recuerdo un día que íbamos en la barca camino del rodaje, pues las 6 de la mañana o así, amanecía y tal, íbamos en la barca por el río y claro, ahí el espectáculo era impresionante, ¿no? Porque había como una neblina posada sobre el río, una luz imposible de describir, ¿no? Íbamos para allá y yo le decía, mira Alberto, mira, fíjate esto, qué increíble. Y él me miraba así con los ojos abiertos, como intentando pensar que de alguna manera eso podría estar en la película, ¿no? Y le decía, pues mira, ves qué bonito que es, pues no va a estar en tu película. Eso era el recuerdo como un continuo de toda la película, de sufrir por lo que no estábamos sacando. De hecho, una de las cosas que más se dice continuamente de la película es que visualmente es muy hermosa y que el paisaje refleja muy hermoso. Y yo creo que conseguimos meter en la botella como el 30%. O sea que aquello es mucho más impresionante, más salvaje, más espectacular y más hermoso de lo que nosotros conseguimos captar. A mí una de las cosas que más me impresionó fue el ciclo de la vida, o sea, cómo la vida se reproduce a lo bestia. Y recuerdo que cuando secaban los campos teníamos primero invasión de cangrejos, luego invasión de aves que estaban esperando a que el agua terminara de bajar para comerse todo bicho que quedara por allí, y finalmente invasión de ratas, que ocupaban la carretera por la noche pero de una manera brutal. O sea, aquello está tan vivo, lo que sí es verdad es que no me parece un sitio para el hombre, no, el hombre no pinta allí mucho y eso hace que sea especialmente duro.